Hermanos, bendiciones del Señor. Nuevamente damos gracias a Dios. Ya parece una muletilla, pero lo cierto es de que siempre hay que dar gracias a Dios. Siempre, siempre. Gracias por la vida, por la salud, porque nos permite tener este estudio, nos permite acercarnos hasta sus hogares y tener este espacio de reflexión, de meditación, de descanso para nuestros corazones. Y pues estamos leyendo los evangelios y no sé, usted en su experiencia, a mí siempre me conmueve leer acerca de nuestro Señor Jesucristo, me conmueve poder observar cuando Él camina entre la gente, enseña, sana, y merece mucho de reflexionar cada cosa que hace Jesucristo. Tristemente, bueno, conforme vamos avanzando, porque el plan original es estudiar la Biblia cronológica de manera constante, bueno, valdría la pena hacer una pausa y estudiar cada uno de los pasajes del Evangelio, pero por lo menos podemos meditar a grandes rasgos algo del contenido del ministerio del Señor. Y hemos dicho, hermanos, que esencialmente Jesús se dedicó a dos grandes cosas, dos grandes objetivos, dos grandes áreas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, vemos su predicación, que es lo que vamos a tratar en este momento. Si de algo o algo conocemos del Señor Jesús es su enseñanza, sus sermones, sus predicaciones, sus entrevistas, estas interacciones que Él tiene con las personas y la capacidad que nuestro Señor tiene de poder en la plática cotidiana sacar algunas enseñanzas, de confrontar en algún momento con verdades que a veces son incómodas y extraer una aplicación. Sin duda es el Señor un gran maestro. De hecho, la Biblia dice que ninguno como Él tenía la autoridad para enseñar la palabra. Y pues tenemos que también señalar a veces esta forma en la que los fariseos, los sacerdotes intentaban sorprenderlo en alguna contradicción, en algo que él dijese y que de alguna manera lo condenase ante la gente, y nunca lo lograron. Jesús tenía una maestría en el uso de las palabras, en el uso del discurso, en el uso de, bueno, de toda la sabiduría que evidentemente es divina y también es humana. Y quiero enfocarme por el momento, porque les digo, hay muchísimo que analizar, pero quiero dedicarme un poquito acerca de las parábolas. Como ustedes saben, las parábolas son parte de una metáfora de cómo es el reino de los cielos, cómo deberíamos comportarnos y la manera en cómo Él pues está prometiendo este segundo regreso, la segunda venida. Las parábolas es una forma de ejemplificar a través de palabras simples, ejemplos vívidos, metáforas, cómo el Señor, digamos, nos quiere enseñar o nos quiere mostrar cómo es el reino de los cielos. Estas metáforas, estas parábolas, en algunas ocasiones tienen varias capas de profundidad, de discernimiento, de interpretación. Y seguramente cada uno de nosotros tendrá alguna parábola favorita. Hay quienes les encanta, por ejemplo, aunque propiamente quizá no sea una parábola, pero sin duda tiene este sesgo que es Jesús como el buen pastor, Jesús como la puerta. Tenemos también esta metáfora de la vid verdadera. Tenemos, por supuesto, muchas otras parábolas en los evangelios, como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, la parábola de las 10 vírgenes, pero si hay una en especial que llama nuestra atención, es sin duda la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es muy interesante porque hay una serie de capas que, digamos, no se presta únicamente para una interpretación, sino incluso para muchas interpretaciones y muchas aplicaciones que la Iglesia del Señor, bueno, pues está llamada a llevar a cabo, ¿no? La parábola del sembrador probablemente sea la más importante, quizá una base para entender otras parábolas del Señor, porque nos habla de una iniciativa divina, nos habla de la palabra de Dios y nos habla de la respuesta que el hombre debe tener ante esta palabra y esta revelación. Los teólogos sistemáticos, los teólogos que escriben acerca de las doctrinas y las organizan,
en su mayoría coinciden en señalar que parte para reflexionar en Dios es porque Dios mismo se ha revelado. Pero también esa revelación exige una respuesta. El ser humano necesita responderle a ese Dios. No puede quedar impávido, no puede quedar sin respuesta el ser humano ante esta acción divina. Y la parábola del sembrador, por eso, es una de las mejores ejemplificaciones de este acto del Señor. Y me gustaría, pues, brevemente abordar en qué consiste la parábola y a qué nos atañe, a qué nos invita. Está en Mateo capítulo 13. Solamente voy a leer la parábola, aunque por supuesto hay otra parte que también la explica. Pero dice el texto, Mateo 13, del 3 al 9, dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Son verdaderamente muy pocas palabras si las analizamos de manera muy concienzuda. No es una parábola tan extensa, no es una parábola que le dé muchas vueltas al asunto. Incluso esta parábola puede ser totalmente entendible por la mayoría de las personas, incluso por nosotros que quizá nuestra vida no se ha desarrollado en el campo, porque recordemos que esta parábola Jesús la da precisamente en el momento en el que interactúa con las personas que se dedican, bueno, digamos Jerusalén y estas partes de tierra santa. Bueno, pues no, pues para empezar, no existía todavía la industria. La gente tenía conocimientos bastante comunes acerca de cómo se obtenían los frutos de la tierra y esta era una parábola bastante sencilla de entender. No obstante, ya sabemos que los apóstoles le preguntaron al Señor qué consistía o en qué o cuál era el significado con mayor precisión para que no tuvieran ningún error en la interpretación de la misma palabra. Eh, y bueno, me permito leer porque no lo puedo proyectar o no lo capturé, pero la explicación del Señor dice así. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado de en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, como les dije, esta parábola tiene muchísimas explicaciones y aplicaciones y especialmente también tiene una explicación muy teológica que vale la pena que hurguemos en ella. En primer lugar, tenemos que ver una iniciativa divina. Dios evidentemente es el sembrador, Dios es el que siembra esta palabra. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros como pueblo reformado creemos que el ser humano no tiene la capacidad de acercarse a Dios, sino que es Dios el que se acerca a nosotros. Dios es el de la iniciativa. Dios está más interesado en una relación con nosotros que nosotros en una relación con Él. Y eso es muy hermoso. Dios se acerca y se acerca con una dádiva. Esa dádiva es la palabra del Señor. Esa es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Es lo que Jesús está predicando en ese momento, pero para nosotros es lo que nosotros conocemos sencillamente como las sagradas escrituras, que contiene esa semilla de Dios, ese germen que va a producir vida. Y esto es otra enseñanza que es muy importante, que la semilla da vida, la semilla siempre da fruto. La palabra de Dios, Jesús dice, va a producir en el ser humano un cambio, una transformación. Eso es el fruto. Y el fruto es algo que hemos encontrado abundantemente en la palabra de Dios
porque desde el Antiguo Testamento siempre se esperaba un resultado del encuentro que el pueblo tenía con Dios. Dios habla, el pueblo contempla, recibe la palabra y se entiende que el pueblo debe hacer algo con esa palabra. Debe hacer un cambio, debe acercarse a Dios, debe hacer alguna situación o alguna decisión en la vida. Bueno, lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Jesús se acerca, nos habla y Él espera entonces esa respuesta, porque la semilla siempre, siempre da fruto. Y la siembra no se detiene y eso es algo hermoso. Como es parte de la iniciativa divina, Dios siempre está sembrando su palabra. Ahora, como hemos dicho, esto es parte de la iniciativa divina y aunque ya hemos mencionado algo del fruto, sin duda también vale la pena que indaguemos en la respuesta humana. Sí, la revelación de Dios siempre, siempre va a apelar al hombre. El hombre, especialmente aquel que es escogido, no puede permanecer de la misma forma en cómo recibe la palabra, sino que debe haber un cambio. En el pasado, cuando Dios se revelaba, producía, por ejemplo, reacciones como de temor, de terror, de miedo. En algunas ocasiones producía esa fascinación por lo sagrado. Y el ser humano en ocasiones se convertía a Dios. Esto lo vemos, hermanos, pues en todas las manifestaciones grandiosas del Señor, como por ejemplo cuando Dios parte el mar rojo en dos, pues el pueblo de Israel se queda asombrado y clama al Señor y usted recordará el cántico de Moisés y de su hermana donde habla acerca de los carros del faraón, que lo convertimos nosotros en un canto, y así hay muchísimas otras reacciones del pueblo. Entonces, siempre, 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 siempre hay y debe haber una respuesta humana a la palabra de Dios. Pero también debemos entender, y es lo que nos enseña la parábola, que hay diferentes tipos de tierra, es decir, los seres humanos, aunque de alguna forma conformamos una misma especie, aunque conformamos una misma naturaleza pecaminosa, sin duda alguna nuestro corazón es muy diferente uno de otro. En el texto, por ejemplo, nos plantean por lo menos cuatro opciones, cuatro diferentes corazones que van a ser representados con estos tipos de suelo. Ustedes han escuchado lo que dice la palabra. Hay quienes dice fue sembrado en su corazón, de que fue sembrado junto al camino, aquel que crece en pedregales, que recibe con gozo, aquel que no tiene raíz, aquel que fue sembrado entre espinos y aquel que es buena tierra. Bueno, estos representan sin duda corazones humanos que tienen la capacidad de que esa semilla que reciben genere un tipo de fruto. Y esto es algo que para la gente que es buena tierra, vamos, hay una gran responsabilidad. Es decir, evidentemente no estamos hablando aquí en específico de todas las tierras o todos los corazones que hay, porque pues aquellos que simplemente rechazan la palabra de Dios no van a estar viendo este video. Seguramente les va a salir en algún momento en sus sugerencias de YouTube, pero van a seguir deslizando, refrescar la página de internet, van a ver otra cosa, pero si usted está viendo este video es porque evidentemente usted es el de esta buena tierra. Y esta buena tierra tiene que dar fruto. No es algo opcional, no es algo que, de lo que podamos nosotros librarnos. Y parte de ese fruto que se espera que demos es, sin duda, es la imitación de la siembra de la palabra. Y aquí es en donde la parábola del sembrador adquiere un nuevo sentido, una nueva aplicación. La aplicación consiste cuando nosotros precisamente somos los que ahora nos vamos a ocupar de ir y sembrar la palabra a través del trabajo de la evangelización de la iglesia. La iglesia se convierte ahora en este sembrador, en esta serie de labradores que salen al campo y que predican la palabra y que con eso lo que están haciendo es sembrar la palabra en los corazones. Y la enseñanza, hermanos, es que tenemos que hacerlo. Debemos ocuparnos en la siembra de la palabra. No sé cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien de Cristo. Generalmente vivimos cómodos sin hacer esto. Mientras más tiempo pasamos en la iglesia del Señor y como creyentes,
como que esto se nos olvida, como que esto no lo tomamos en cuenta. Y es un mandato, no es una opción. Ir y predicar el Evangelio no es una opción, es un mandato. Por lo tanto, tenemos el deber y el deber de sembrar en todos los terrenos. A pesar de que hay tierra fértil y buena, lo cierto es de que el Señor no nos pide que analicemos los corazones. Él nos dice, ese no es tu trabajo no es indagar cuál es la buena tierra, tu trabajo es sembrar. Ya Dios sabrá qué clase de tierra en la que cayó su palabra, pero tu trabajo no es investigar, tú no eres un geólogo, digamos, una persona que analiza corazones, sino que tu trabajo es específicamente sembrar la palabra del Señor. Y Dios se ocupará del fruto. Eso es algo extraordinario. La Biblia dice que, pues sin duda, Él dice en Isaías que la palabra de Dios no regresa a él vacía, no es nuestra palabra, no es nuestro evangelio en el sentido de que nosotros lo hayamos provocado, producido, es la palabra y la enseñanza de Dios. Y debemos nosotros abocarnos solamente a lo que nos corresponde. Dios se encargará del fruto, de los resultados, porque los resultados son para su gloria. Y por supuesto, esto es un círculo de volver a hacer, nunca cesar de sembrar. Probablemente usted en algún momento ha evangelizado a alguien y se desanime porque quizá esas personas no respondieron. Bueno, tenemos que seguir intentando, hermanos, tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir predicando el evangelio porque Cristo viene pronto. Y desafortunadamente esto ya casi no se oye en las iglesias, en los púlpitos, pero tenemos que refrendarlo. Cristo viene pronto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás sembrando la palabra? ¿Estás haciendo uso de esos discursos que Jesús dio en los evangelios? Pero bueno, hermano, ¿qué opina? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Qué fue lo que aprendió esta semana? Me gustaría que lo pudiese compartir con sus hermanos. Por mi parte, solamente les recuerdo, la próxima semana iniciamos semana 43. Ya estamos hacia la mitad casi de los evangelios. Ya estaremos terminando en 2 semanas para que sigamos con nuestras lecturas en esta ocasión del libro de los Hechos. Pero, hermano, espero que el Señor le bendiga y le hallen ricas bendiciones también y que nos vemos pronto, Dios mediante, en este canal de YouTube y que Dios me los bendiga abundantemente.